Según San Juan, capítulo 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos que damos lectura 20 al 24. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Cuando yo lo haya encontrado, me dice amén. Gloria a Dios. ¿Algo otro amén? ¿Algo otros más? Amén. Gloria a Dios. Todavía quedan algunos amenes por ahí pendientes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces leamos todos juntos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oramos. Padre divino, Dios eterno, bendito Rey de Gloria, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todo el amor, por toda la paciencia que tienes para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por estar en este lugar, bendiciendo nuestras vidas. Señor, en esta hora estamos necesitados, Padre, de tu palabra. Estamos necesitados de tus enseñanzas. En tu misericordia, permite, Padre, que los labios del inútil siervo, Señor, sean el instrumento por el cual tu palabra fluye y llegue hasta nuestras mentes y a nuestros corazones. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. El tema es Dios es espíritu. Decíamos que en la teología, al estudiar quién es nuestro Dios, que es la base de toda la existencia, se conoce como teología propia. ¿Sí? Recordemos que la palabra del Señor nos muestra que tenemos a un Dios en tres personas, pero en esta oportunidad queremos estudiar y conocer quién es en sí ese Dios en tres personas, y queremos verlo desde el punto de vista como si nosotros nos preguntásemos: ¿cómo es nuestro Dios? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es moreno? ¿Es chelito? ¿Es enojón? ¿Es bromisto? ¿Por qué sería importante preguntarnos semejante cosa? Porque es muy necesario, hermanos, que en esta vida terrenal nos interesemos por conocer la persona en aquella en que nosotros nos hemos fijado de alguna manera y queremos mantener una relación con esa persona. Y no hablo sentimental, sino una relación normal de amistad. Cuando nosotros nos relacionamos con las personas, pero no nos interesamos en conocerle cómo son, muchas veces podemos lastimarle sin querer hacerlo. Muchas veces podemos, queriéndole agradar, causar un enojo. Yo no sé cuántas oportunidades u ocasiones le haya pasado que usted quiere ser gracioso con una persona y con lo que dijo le ofendió. Yo les comentaba que en esta semana que ya finalizó, alguien me llamaba y me preguntaba: ¿cómo está? Por aquí, le digo, viendo qué hacemos y nada hacemos. Quise hacer una broma, quise hacer un cumplido, quise ser humilde, pero a la persona le desagradó. Y me dijo: no me diga eso, por favor, no
hermanos, con la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que sucede con los creyentes, que muchas veces nosotros solamente tenemos una noción de quién es nuestro Dios. Nosotros sabemos que existe Dios, pero no sabemos quién es, cómo es. Nuestro Dios, amados hermanos, es espíritu, dice la palabra. ¿Y qué es un espíritu? La palabra espíritu viene de la palabra griega neuma, que significa aire. Usted ha escuchado la palabra neumático. ¿Qué es lo que lleva? Aire. Nuestro Dios todopoderoso es espíritu. La palabra del Señor nos lo enseña en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie le ha visto jamás. El Hijo le ha dado a conocer. Y cuando dice la palabra que el Hijo le ha dado a conocer, no está hablando que le ha dado de conocer físicamente. ¿Por qué? Porque el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. ¿Está conmigo? Nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios todopoderoso en espíritu, Él está aquí. Dios siendo espíritu está en el interior de cada uno de los que hoy le alabamos y le adoramos. Y ojo con esto, los que decimos que le alabamos y que le adoramos, hermanos. Sí. Aunque pudiéramos estar en un mismo engaño, Dios es espíritu, y siendo espíritu, Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él hoy mismo está aquí. Y eso es lo que la iglesia desconoce, sabiendo o ignorando que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente. Por ser espíritu, nos comportamos como nos da la gana. Ignoramos que Él está aquí y Él solo nos está viendo. Está mejor que los delegados de FIFA o de CONCACAF. Cuando hay un encuentro de fútbol, hay un delegado. ¿Y qué está haciendo ese señor ahí? Está observando todo. Y cuando llega a su oficina, a su sede, llega a hacer un reporte. Y ahí saca todo lo que él ha visto, sea malo, sea bueno. Nosotros estando congregados en este lugar, teniendo un Dios espíritu, omnipresente, omnipotente, Él está aquí. Y Él está observando. Es más, Él está dictando la palabra que llega a nuestros sentidos, hermanos. Porque la palabra de Dios tiene que ser de Dios y no del hombre. Si no es de Dios, lo que nosotros estamos recibiendo es algo vano, es algo nulo, es basura. Dios Todopoderoso tiene que hablar, pero nosotros tenemos que anhelar que esa palabra llegue a nosotros. Nosotros tenemos que procurar vaciarnos de la carnalidad que hay para que ese Dios espíritu que está en nosotros se mueva en nosotros. ¿Está conmigo? Mas no, hermanos, no debemos de preocuparnos por las manifestaciones externas. Cuando nosotros, amados hermanos, entendemos y conocemos que Dios Espíritu está aquí y está en nosotros, nosotros nos sometemos a Él, nos abandonamos a Él, Él nos llena, Él nos bautiza, que si fuera a decir, Él nos inunda, Él nos cubre, y entonces, hermanos, se cumple el propósito de Dios, que la congregación, que la iglesia de Jesucristo realmente sea para la alabanza de la gloria de Jesús. Hagamos un pequeño paréntesis, hermano. Mire cuánto desconocimiento hay de quién es nuestro Dios y qué le agrada a Él. Que ahora se montan espectáculos que no son ni siquiera eventos, espectáculos que más parecen mundanos. Las personas que llegan a cantar, a dirigir la alabanza, lo que realmente llegan a hacer es a exhibirse. ¿Cómo llegan? En zapatos tenis, en jean roto, con la camisa desabotonada. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? ¡Un grito de júbilo! Eso no le agrada al Señor, hermanos. El grito viene de adentro. El grito viene de adentro. Él está aquí. Y el grito de nosotros son lágrimas.
que salen del corazón. ¿Está conmigo? Miren lo que dice la palabra del Señor en Evangelio según San Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, si Dios es espíritu, ponga atención. Si Dios es espíritu, ¿cómo es que el hombre puede mantener una relación personal con Dios si nosotros somos seres de carne y hueso? ¿Sí? ¿Cómo es que podemos tener una relación y cómo podemos agradarle a Dios? Mi amado, mi amada, usted y yo, cada uno de nosotros, somos espíritu. Somos espíritus revestidos de materia. Cuando el Señor creó al hombre, allá en Génesis, capítulo 2, versículo 7, el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sí. Del polvo de la tierra, habiéndolo recogido y formado, formó la materia. Pero si el Señor se hubiera quedado hasta ahí, sería un Pinocho, un niño de madera. Sí, un niño de madera. Pero dice la palabra del Señor que el Señor sopló aliento de vida en su nariz. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Lo que le dio vida al ser humano es el Espíritu de Dios. Fíjese bien, al ser humano. La palabra humano viene de la palabra humus, que significa tierra. Sería un ser de tierra. No fue un ser viviente, un alma viviente, hasta que el Señor, Dios Todopoderoso, el Espíritu de Dios, sopló de Él mismo a ese ser que estaba formando de la tierra. ¿Está conmigo? Amén. Siendo entonces el hombre un espíritu, agarra, tiene, se cumple la semejanza con Dios, y eso le capacita al hombre para que pueda interactuar, para que pueda comunicarse con Dios. La relación con Dios no es externa, es a través del Espíritu. El Señor nos ha permitido enseñar desde este lugar que el espíritu humano es el cordón umbilical que nos une a Dios. Los animales no se pueden comunicar con Dios porque no tienen ese aliento de vida. La palabra en el libro de Génesis no nos muestra, no nos deja ver que cuando Dios creó a los animales, que cuando Dios creó a las plantas, les haya soplado aliento de vida. Lo hizo con el hombre que Él determinó que fuera a su imagen y semejanza. Entonces el hombre es un ser espiritual. El hombre es un espíritu revestido de materia. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros morimos físicamente, la palabra muerte denota separación. El hombre, el ser humano es separado, es dividido. En la materia a la materia, del polvo eres y al polvo retornarás. Y el espíritu vuelve a Dios, dice la palabra en el libro de Eclesiastés, porque Dios lo dio. ¿Está conmigo? Gloria a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo es que el hombre puede mantener una relación personal con Dios? Porque el hombre también es un espíritu revestido de un cuerpo. Ojo con esto. Por tanto, la única manera de poder mantener una relación personal con Dios es a través de la intercesión, oiga esto, del Espíritu Santo de Dios. Y esto queremos que quede bien claro. El gran engaño del diablo. Escuchábamos hace ya hoy 8 días que este muchacho, ya hoy un señor, hombre ya entrado en año, falleció, Juan Gabriel. Muchos conocimos algo de su vida.
Nunca escuchamos decir que él fuera un creyente del Señor Jesús. Pero muchos ahora dicen, ahora él está en la santa gloria de Dios. Una persona que no le dice que sí al Señor Jesús, que es un espíritu igualmente revestido de un cuerpo, habiendo venido a la tierra, habiéndose despojado, como nos enseñaba la palabra en la carta a los Filipenses, de sus privilegios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se encarna. Nuestro Señor Dios Todopoderoso se encarna y viene a darnos el ejemplo a cada uno de nosotros de qué es, pero Él mantiene una relación a través del espíritu de obediencia. Cada uno de nosotros, para mantener una relación con Dios, tenemos primeramente, hermanos, que haber llegado, que habernos vuelto a Dios. Y esa es la función que hizo nuestro Señor Jesucristo, venir a abrir la puerta para que nosotros tengamos un acceso, para que el espíritu humano pueda tener comunión con el espíritu divino. ¿Está conmigo? Es mentira, es totalmente falso. Ninguna persona, ningún ser humano que no ha aceptado, que no ha reconocido a Jesucristo como el único Dios verdadero, Señor y Salvador de su vida, es mentira que puede hablar con Dios. No puede, porque Dios es un Espíritu Santo, 3 veces santo. Y la palabra nos enseña que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Nosotros somos santos por la misericordia del Señor. Sí, amén. En el Espíritu nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le abrimos el corazón, cuando nosotros lo expresamos por los labios, que reconocemos que Jesucristo es Dios, el Espíritu de Dios, al decir que nos sella, es que regenera el espíritu humano que está viciado. El nuevo nacimiento del que hablaremos y nos adelantamos hoy es eso. Nacer de nuevo es que Dios Espíritu regenera, cambia el espíritu humano con que el ser nació. ¿Para qué? Para capacitarlo, para poderse comunicar con Dios. Y todavía algo más importante. Ningún ser humano por sí mismo puede comunicarse con Dios si no es Él mismo, a través de su Santo Espíritu, que intercede por nosotros. ¿Sí? Fíjense bien, ningún ser humano creyente, dejemos fuera los inconversos, ellos no tienen parte, ellos tienen espíritu. Ellos han sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pero ellos no pueden comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está envanecido, está sucio, está rebelde, está mugre. No pueden accesar al espíritu divino, a nuestro Dios Todopoderoso. Solo es a través de Jesucristo. Cuando la persona, el ser humano, entrega su corazón a Cristo, tiene la potestad, tiene ya la instalación hecha para poderse comunicar, pero el que la activa se llama Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice la palabra en la carta a los Romanos que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? Dice la palabra, no lo sabemos. Es el Espíritu de Dios el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren qué lindo, miren qué precioso, hermano. Ninguno de nosotros realmente puede tener la capacidad para decir lo que le va a decir a Dios. Es el Espíritu de Dios, el Dios Espíritu en usted, usando su Espíritu, el creado a la imagen y semejanza de Dios, el que es lleno, el que es susurrado, el que es soplado, el que es inspirado
por Dios para que usted pueda mantener una comunicación con Dios. Algo, diría alguien, sencillo, pero no se practica de esa manera. Venimos aquí a orar, y cuando digo venimos aquí, estamos hablando de todas las congregaciones. Y miren, Padre, te damos gracias por esta mañana, por el culto. Bendice al pastor, bendice a los hermanos, bendice a tu pueblo Israel, en el nombre de Jesús, amén. Orar es hablar con Dios, y eso no es hablar con Dios, es hablar tú. Está conmigo, porque ignora que tiene que esperar que el Espíritu Santo dé ese paso libre. Usted no traiga nada en la mente, no traiga nada preparado para venir a decir aquí. El Señor, cuando mandó a aquellos 70, dijo: vayan por los caminos, no se preocupen de qué van a hablar, de qué van a decir. Yo voy a poner las palabras en su boca. ¿A través de quién? Del Espíritu. Es el Espíritu. Es el Espíritu en nuestro espíritu. El espíritu humano regenerado. Es la vía, es el conducto, es el alambre, pero la energía, si podemos llamarlo de esta forma, el que da la luz verde, es Dios Espíritu, para que nosotros podamos hablar con el Creador, con nuestro Dios Todopoderoso. Veamos algo más importante. Dice, por tanto, la única manera de poder mantener una relación personal con Dios es a través de la intercesión del Espíritu Santo de Dios. Y es aquí, hermano, ponga atención y no se deje sorprender. Esta gente, y digo así de esta manera, esta gente religiosa, esta gente sectaria, aunque mencionen a Dios, aún aunque mencionen a Cristo, no tienen una relación con Cristo, porque su corazón no les pertenece a Él, porque su espíritu humano no ha sido regenerado por Dios Espíritu. Y si no ha sido regenerado, el Espíritu de Dios no le da luz verde para que hablen con el Dios Todopoderoso. ¿Está conmigo? No se deje sorprender. Oye las grandes letanías. Oye, usted si quiere llamarle oraciones, otros dicen rezo. Es mentira. No pueden estar hablando con el Dios creador de los cielos y de la tierra, porque toda conversación es a través de Dios Espíritu. Y el Espíritu de Dios no le va a dar para que le hable a un allá, a un hijo del diablo. ¿Está conmigo? Usted y yo, siendo verdaderos hijos de Dios, ¿cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Ya voy a decir yo, diga, hijos de Dios. ¿Está conmigo? Ahí está llegando. Nosotros, hermanos, cuando como verdaderos hijos de Dios, nos es molesto que una persona inconversa venga y quiera entablar una conversación con nosotros. ¿Amén o no amén? No se puede soportar. Y que venga: hey, ¿qué onda, maestro? ¿Y cómo está? ¿Cómo le ha ido? Siempre en la jugada. Hey, mire, yo qué. Ay, Dios mío, con este que voy a hablar. Amén o no amén. Ningún inconverso puede tener una comunicación plena, una conversación directa con Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la luz verde del Espíritu Santo. Tiene la vía, pero la tiene desconectada. ¿Y cuál es la vía? El espíritu humano hacia el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el cordón umbilical que nos une a Dios. ¿Está conmigo? En ese espíritu, la imagen, la semejanza de Dios, una de ellas es que Él, siendo Espíritu, a nosotros nos ha hecho Espíritu. Somos seres espirituales. ¿Está conmigo, hermano? Gloria a Dios. Dicen allá, ¿se está aprendiendo algo? Dígame. Gloria a Dios. Nuestro pastor general decía: aquí viene, en mis cultos viene a aprender. Con todo respeto, vamos a decirlo así, trataremos que eso sea así, hermanos. Que eso sea así. Algo bien importante, hermanos, que el Señor quiere que aprendamos. Dice: asimismo, la verdadera adoración, ponga atención, hermano,
es a través del Espíritu Santo de Dios. Mire usted, mentira, hermano. Tantas denominaciones, tantas congregaciones, los grandes espectáculos, los grandes gelengues que hay, allí no hay ninguna alabanza ni ninguna adoración a Dios. Tienen el Espíritu, pero no regenerado, y ese Espíritu lo que hace es accionar la carnalidad del ser humano. Por lo tanto, no tiene ninguna conexión con Dios. Por lo tanto, no hay ninguna adoración a Dios. Hermano, quiero detenerme un poco más en esto, quiero ir despacio. El Señor nos permitió predicar hace un buen rato ya. Cuidado con el billete falso. De repente uno anda, dice, yo no, buen billete. Ya les conté la anécdota de cuando una ocasión fui al banco que íbamos a pagar la cuota del cambio. Llevábamos los $500 y cuando vemos al muchacho trastabillando ahí en la revisión de los billetes, y le digo yo, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay algún problema? No, pero no se curaba. Sí hay problema. No, el problema es que este billete no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque es falso. Yo estaba preciso, ya daba más dinero para otros pagos. Y le digo, bueno, miren, ni modo, enséñeme. No me lo puedo mostrar, me dijo. No me lo puedo mostrar. Pero mire, el problema es que no es solo este, aquí hay otro. Para no cansarle, $40, entonces hacía falta. Yo iba seguro y bien callón, vea, aquí está, $500. Pero realmente no tenía en la práctica eso porque me habían metido gol. ¿Está conmigo? Podemos reunirnos como iglesia creyendo que venimos a hacer alabanza y adoración, y lo que venimos a hacer es un espectáculo en la carne. Por ahí dice, mire, calladito se ve mejor. Amén, amén. Calladito se ve mejor, que es lo que nos enseña la palabra del Señor. Siendo nuestro Dios espíritu, dice el Señor en el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, oiga esto, hermano amado, cuando los verdaderos adoradores, entonces quiere decir que hay falsos. Sí, como lo que le pasaba a los samaritanos. Dice que ustedes adoran lo que no saben. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Así dice, ¿o no dice así? Aquí dice, en el versículo 22, ustedes adoran lo que no saben. Estas son palabras del Señor Jesús. Y dice Él, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben. Mucha gente está engañada, hermano, dentro de las congregaciones de la iglesia, creyendo que son hijos de Dios, creyendo que con su comportamiento están alabando al Señor. ¡No! ¡No! Están engañados creyendo que venir a cantar, no hablo de este lugar, hablo de todo el lugar. Dicen las iglesias, mire, hoy tenemos un culto de adoración. ¿Y qué es de adoración? Porque van a cantar. Adoración es sinónimo de obediencia, no de espectáculo, no de gritos, no de locuras, no de chonguengas. El Señor dice en su palabra, hastiado estoy de tus fiestas solemnes. ¿Quién te enseñó que me traiga más vana ofrenda? Eso dice el Señor, hermano. Lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado, sincero. Ya lo veremos acá. Los verdaderos adoradores. Y en ese propósito debe de caminar el tabernáculo, San Jacinto, en que seamos aprobados por Dios como verdaderos adoradores. Pero ¿cómo vamos a adorar los verdaderos adoradores? Dice la palabra del Señor. Los verdaderos adoradores, dice, estamos en el 23, adorarán al Padre en espíritu. En espíritu. El Señor nos ha permitido enseñarle en este lugar. Cuando usted vaya a orar con el Señor,
cuando quiera que su oración sea oída, cuando usted quiera que el Señor atienda su petición, aléjese. Allá dice, ciérrese, cierre la puerta. Eso era en el contexto judío, porque los judíos les gustaba exhibirse, salían a las calles a levantar la mano: Padre, te alabamos, Padre. No hagan eso, no hagan payasos, dijo el Señor. Vaya y cerrale la puerta, pídale a su Padre en secreto, que Él en secreto le va a bendecir en público. Usted en espíritu adorarle a Él es: vaya, siéntese, párese, acuéstese, como Dios le permita, y dígale: Señor, te necesito. Señor, soy perdón. Tantas cosas tengo que decir, pero no sé cómo decirlas. Así es, usted no sabe, pero Dios Espíritu sí sabe lo que usted quiere decirle, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, intercediendo por usted, va a poner palabras en usted que ni cuenta se va a dar lo que está haciendo físicamente, mas su espíritu está siendo lleno y sí entiende la comunicación que tiene con Dios, y usted también va a estar ajeno, que lágrimas estarán brotando de sus ojos. Esa es la adoración. Esa es la adoración. No es venir a saltar como que somos locos. No es venirnos a exhibir. No es andar haciendo propagandistas, cosas y locuras, y que viene el hermano fulano. Se atreven algunos, dicen: habrá milagros con el hermano fulano. Los milagros los hace Dios Espíritu. Los hombres solamente son los instrumentos de Dios, pero el que se lleva todo el privilegio, toda la honra y toda la gloria es el Espíritu de Dios, es nuestro Dios todopoderoso. Dios es Espíritu. Entonces los tales adoradores, los verdaderos adoradores, deberemos de adorar al Señor en Espíritu. ¿Qué es eso? No en las manifestaciones externas. Mire cómo alaba, ¿verdad? Pero su corazón, dice el Señor, está lejos de mí. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Su espíritu no está conectado con el mío. Han cortado la línea. Tienen el espíritu, pero el espíritu lo han desviado para la carne, no para el Santo Espíritu de Dios que yo he puesto en ellos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? La gloria sea para el Señor. Ojo, no es que usted no pueda tener manifestaciones físicas por el Espíritu. ¿Cómo no? Claro que sí, usted puede pararse, quizá usted pueda danzar, quizá usted pueda hablar en otras lenguas, gloria a Dios, porque eso sucede cuando el hombre tiene esa plena comunión con el Espíritu de Dios. Nos lo enseña la palabra, que en aquel día en que se celebraba la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, estaban los hermanos reunidos en la segunda planta de una casa. Eso significa el aposento alto. Habían como 120, dice el número, y hubo un ruido, un estruendo tremendo, y fue el Espíritu de Dios que les invadió, que les llenó. Y cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, todos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y esas lenguas ya hemos aclarado en este lugar que no eran lenguas angélicas, eran idiomas, porque había mucha gente en los alrededores que los criticaban y decían: mira, están borrachos eso, o si les agarró feo, mira cómo están. Pero esos son judíos, esos son galileos, y yo soy elamita, y yo soy medo, yo soy parto, y les escucho hablar en mi idioma, estoy escuchando lo que ellos están diciendo. El Espíritu de Dios, cuando nosotros, hermanos, le adoramos a Él en espíritu, usted puede, porque el Espíritu se lo permite, ponerse en pie. Usted puede levantar las manos, usted puede derramar lágrimas, usted puede cantar, usted puede hacer, pero en el Espíritu de Dios hay
¿Alguien está conmigo? Yo les he contado una experiencia, y esto es para la gloria de Dios. En muchas ocasiones veíamos que los judíos iban o van aún a orar al muro de los lamentos, lo que ha quedado cuando se destruyó el templo en el año 70. Y cuando ellos oran, ya hacen así, tocan la cabeza al muro. Hace un tiempo, cuando todavía estábamos trabajando en lo secular y ya estábamos pastoreando también en Charatenango, nos tocaba orar adentro del carro. Y muchas veces, hermanos, nos dimos cuenta que nosotros estábamos haciendo eso. ¿Lo queríamos hacer? No, voy a orar y me voy a mecer. No. Estábamos orando y cuando de repente reaccionábamos, estábamos orando. Así, el Espíritu de Dios actuando en el ser humano. Dios Espíritu. Sí, hay un canto muy lindo, ¿verdad? Que habla de Dios Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi ser. ¿Sí? Dios Espíritu. ¿Sí? La verdadera adoración, lo que a Dios le agrada, no es que nosotros nos andemos rebuscando cómo le vamos a hablar al Señor o cómo vamos a actuar delante del Señor. Lo que a Dios le agrada es que usted haya una disposición a mantener una relación personal con Él, dirigida por Él. Y aquí lo complementa el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Y qué dice? Y en verdad. Y en verdad. Mucho sucede hoy que las iglesias, que las congregaciones parece que están adorando. Porque algunos vienen y le elevan un canto al Señor y hasta derraman lágrimas y levantan las manos, pero su corazón es sepulcro blanqueado, dice el Señor. Pero su corazón está lejos de mí. Por eso dice, en espíritu y en verdad. ¿Con qué? Con sinceridad. Con sinceridad de corazón. Tenemos que ser sinceros ante Dios. A Dios no podemos mentirle. Él sabe quiénes somos. Él sabe que hay dentro de nosotros. Tenemos que ser sinceros con Dios. Por eso cuando usted va a adorar, dígale: Señor, yo no soy digno de hablar contigo, pero por tu misericordia, permíteme hablar. Tengo tantas cosas que decir. Yo te necesito, Señor. No sé cómo hacerlo. Permíteme, tú conoces quién soy. Tú conoces qué hay dentro de mí. Límpiame, renuévame. Y Dios se sentirá agradado, porque dice: qué bien, este es un verdadero adorador. Este es un sincero delante de mi presencia. Este no viene con jactancia. Levante la mano, hermano, de un grito de júbilo cuando dicen amén. Así. Quizá podamos hacerlo, pero en el Espíritu. Y cuando es del Espíritu, se siente en lo más profundo de nuestro corazón. Hay gozo. No hay necesidad que le estén gritando, que levante las manos, que póngase en pie, que dé un grito de júbilo. Usted y yo lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Porque Dios es Espíritu y Él llena nuestras vidas. La verdadera iglesia de Jesucristo está nutrida con el Santo Espíritu de Dios. Si no hay Espíritu de Dios, no hay iglesia de Jesucristo. No hay iglesia de Jesucristo. Puede ser iglesia, pero del diablo. Pastor, ¿qué está diciendo? La palabra iglesia quiere decir lo llamado fuera. En hebreo es congregación. Una congregación es una iglesia. Eso significa la palabra. Iglesia, congregación. Por eso debemos de añadir de Cristo. Pero para que sea de Cristo, tiene que ser llena, tiene que ser poseída por el Espíritu
por Dios Espíritu, para que todo lo que hagamos en un lugar como este realmente sea aprobado por Dios, para que cada uno de nosotros seamos aprobados como verdaderos adoradores al Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creemos? Le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús.